El exorcismo de Roland Doe. A finales de los años 40, en una tranquila comunidad de Maryland, comenzó una historia de terror que rápidamente dejó una estela de miedo en quienes la conocieron. Todo empezó con un chico común, de apenas 14 años, cuyo verdadero nombre permanece oculto bajo el seudónimo de Roland Doe. Nadie en ese entonces, ni siquiera su familia, podía prever que Roland se convertiría en el protagonista de uno de los casos de exorcismo más perturbadores de la historia. Roland era un chico solitario, reservado, y lo que más disfrutaba era pasar las tardes jugando solo o con su tía Harriet, una mujer amable y excéntrica que había desarrollado un interés profundo por el ocultismo y el espiritismo. Fue Harriet quien introdujo a Roland en los misterios del tablero de Ouija, una práctica aparentemente inofensiva, pero que pronto se convertiría en la grieta por la que el mal se colaría en su vida. Después de la muerte repentina de Harriet, Roland comenzó a experimentar sucesos extraños que parecían ser algo más que el dolor del luto. Al principio, fueron pequeños incidentes, ruidos de arañazos que parecían venir de las paredes y el crujir de muebles cuando nadie los tocaba. Su familia, al principio, no prestó demasiada atención, atribuyendo esos eventos a la imaginación hiperactiva del chico o a la madera vieja de la casa. Pero las noches empezaron a ser insoportables. Los ruidos se intensificaron, llenando los pasillos de un sonido sombrío y constante que parecía acercarse a la habitación de Roland como un visitante indeseado. Con cada noche, los acontecimientos en torno a Roland se volvían más oscuros. El cuarto de Roland parecía ser el epicentro de una energía siniestra. Las noches que pasaba en esa habitación eran una sucesión de gritos apagados, sombras que aparecían en el borde de su cama y un escalofrío que llenaba el aire. Los muebles comenzaron a moverse por sí mismos, deslizándose lentamente o dando golpes que resonaban por toda la casa. Aterrados, sus padres intentaron todo. Rezaron, bendijeron la casa y consultaron a médicos, pero nadie podía explicar aquellos fenómenos. Las noches se volvieron tortuosas y los padres de Roland decidieron que debían trasladarlo a otro lugar para ver si el ambiente cambiaba, creyendo que quizás el dolor de la pérdida de Harriet estaba afectándolo de maneras inexplicables. Pero el mal lo siguió. En una de esas noches, mientras Roland dormía en la cama de un familiar en Missouri, la misma energía oscura se manifestó. Las sábanas se levantaron y se deslizaron como si una mano invisible intentara cubrir al niño. Roland despertó gritando, y la familia no pudo hacer más que observar con horror cómo el cuerpo de su hijo se arqueaba y retorcía, como si una fuerza invisible intentara desgarrarlo desde dentro. Ante la falta de respuestas de la medicina, los padres de Roland recurrieron a la iglesia, buscando ayuda de los pocos sacerdotes que aún creían en los relatos de posesiones demoníacas. Uno de ellos fue el padre E. Albert Hughes, quien después de escuchar los escalofriantes testimonios de la familia, decidió realizar un exorcismo. Sin embargo, el padre Hughes no estaba preparado para la resistencia de Roland. Cuando comenzaron los rezos, el niño empezó a retorcerse violentamente mientras pronunciaba palabras en un idioma desconocido. Los gritos de Roland resonaban por todo el recinto, llenos de odio y furia, sonidos que parecían no corresponder a un niño. Durante el exorcismo, el padre Hughes fue atacado con una fuerza que lo dejó debilitado y aterrorizado. Roland, en un arrebato, había logrado liberar uno de sus brazos de las ataduras y había rasgado la sotana del sacerdote, dejándole una herida profunda en el brazo.
Incapaz de controlar la situación, Hugh suspendió el ritual, profundamente asustado y con la certeza de que algo más oscuro y poderoso estaba dentro de ese niño. La familia, cada vez más desesperada, continuó buscando ayuda, y fue entonces cuando llegaron al padre William Bowdern y al padre Walter Halloran, ambos sacerdotes de mente abierta, pero escépticos. Al principio, Bowdern no creía que Roland pudiera estar realmente poseído. Sin embargo, tras presenciar la intensidad de los ataques y las manifestaciones que parecían brotar de la misma oscuridad, el escepticismo del sacerdote fue reemplazado por un temor inquietante. Los objetos se lanzaban solos a través del aire. Las palabras infierno y maldito aparecían en la piel de Roland, marcadas como si fueran hechas a fuego, y en ocasiones con una escritura invertida que parecía burlarse de todos los presentes. El exorcismo de Roland se llevó a cabo en un pequeño cuarto de hospital, un espacio estrecho y frío que parecía absorber las energías oscuras que se manifestaban. Cada vez que los sacerdotes recitaban las oraciones, el niño gritaba de manera desgarradora, como si las palabras sagradas le quemaran desde adentro. Durante horas, la habitación fue el escenario de una batalla invisible, una lucha en la que los hombres de fe enfrentaban algo que no podían ver, pero que sentían como una presencia implacable, envuelta en una oscuridad que parecía ahogar el ambiente. Roland escupía, se retorcía, lanzaba insultos y blasfemias, su voz cambiando de tono, transformándose en algo profundo y gutural, como si de su garganta hablara una entidad completamente diferente. En uno de los episodios más perturbadores, los sacerdotes relataron cómo su cama se levantó unos centímetros del suelo, flotando en una danza grotesca mientras Roland sonreía con una mueca imposible, como si estuviera disfrutando del sufrimiento de aquellos que intentaban salvarlo. Los días se sucedían en un ciclo interminable de tormento y horror. La familia, agotada y aterrorizada, se mantenía al borde del colapso, sin saber cuánto más podrían soportar. Cada exorcismo, cada rezo, cada intento de expulsar aquella entidad oscura parecía solo fortalecerla. Roland, una vez un niño tímido y tranquilo, ahora parecía una marioneta controlada por fuerzas siniestras, perdido en un mar de tinieblas de las que no había escapatoria. Sin embargo, los sacerdotes no abandonaron su misión. Con cada ritual, aunque la oscuridad parecía imbatible, creían que algún día aquella entidad sería desterrada. A medida que el caso de Roland Doe se sumía en un abismo cada vez más profundo, los sacerdotes, en sus momentos más oscuros, empezaron a preguntarse si realmente había esperanza o si, en el acto de enfrentarse al mal, ellos mismos no estaban ya condenados. La historia de Roland Doe, lejos de terminar, apenas estaba entrando en su fase más tenebrosa. El exorcismo de Roland Doe se había convertido en un acto de resistencia casi desesperada. Noche tras noche, el padre Bowdern y el padre Halloran se preparaban para la confrontación, con sus voces resonando en la penumbra, intentando desterrar a una entidad cuya presencia parecía envolver cada rincón de la habitación. Pero en el rostro de Roland, cada vez más demacrado y con los ojos hundidos, brillaba una sombra burlona, como si lo que habitaba en su interior estuviera al tanto de cada una de sus oraciones, retorciendo las palabras en su contra. La tortura de Roland continuaba de una forma tan implacable que los sacerdotes comenzaban a sentir los efectos en su propia alma. Las noches en vela, los gritos y el eco de las blasfemias parecían infiltrarse en sus mentes, como si la oscuridad intentara penetrar en sus corazones. Pero el mal estaba lejos de dar su último golpe. Durante uno de los rituales, mientras recitaban el exorcismus, Roland comenzó a convulsionar violentamente, su cuerpo arqueado en un ángulo inhumano,
y en su pecho apareció una palabra, lentamente delineada en carne viva: Salvation. Los sacerdotes observaron, horrorizados, cómo la carne se abultaba y retraía, dibujando aquel mensaje que parecía una parodia de redención. Sus ojos, antes perdidos, brillaban con una maldad que no era humana. Una risa gutural emergió de sus labios, una risa que parecía brotar del mismo infierno y que llenó el cuarto con una resonancia fría y pesada. Esa noche, mientras se apagaban las luces, Roland habló con una voz profunda, áspera y siniestra, anunciando lo que parecía ser una profecía. No pueden salvarme. El niño que buscaban ya se ha ido. Este es mi lugar, y mi poder se hace más fuerte con cada intento que ustedes hacen para detenerme. Los sacerdotes, luchando por mantener la compostura, continuaron con las oraciones, aferrándose a sus crucifijos como única defensa ante la creciente opresión de la entidad. Sin embargo, por cada palabra de fe, la entidad respondía con fuerza. En los días siguientes, Roland era un cascarón vacío, silencioso durante el día, pero poseído por aquella presencia feroz cada vez que el sol se ocultaba. Los objetos en su habitación levitaban y se movían en círculos lentos, girando en torno a su cama como si fueran una danza siniestra, un espectáculo morboso que solo se intensificaba con cada intento de exorcismo. En una ocasión, los sacerdotes encontraron en la pared símbolos extraños y palabras en latín invertido, escritas con una tinta negra y densa de origen desconocido. La habitación se había convertido en un santuario profano que absorbía toda luz y esperanza. En otra sesión, Roland lanzó una carcajada feroz antes de pronunciar palabras en lenguas desconocidas. Los sonidos que salían de su boca eran imposibles de imitar, como si fueran vestigios de un idioma antiguo y perdido en el tiempo. Con cada palabra, el aire en la habitación se volvía más denso, un frío insoportable llenaba el lugar, y la respiración de los sacerdotes se hacía pesada. Cada exhalación parecía arrancarles un fragmento de voluntad. Hubo momentos en los que incluso Bowdern, el más fuerte de los dos, parecía flaquear. Su fe se tambaleaba al ver cómo aquella criatura burlaba cada intento de liberación. A veces, se encontraba a sí mismo dudando de si Roland aún estaba en alguna parte o si, en verdad, el niño que una vez fue estaba ahora consumido por esa oscuridad que ahora reinaba. Cada día era un pulso constante, una guerra entre lo divino y lo profano. Entonces, una noche, mientras se acercaba la medianoche, Roland cayó en un estado de calma súbita y profunda, como si la entidad hubiese decidido descansar. El silencio era tan espeso que incluso los sacerdotes temieron moverse, sintiendo que cualquier ruido despertaría de nuevo a aquel ser que dormitaba en el cuerpo de Roland. La quietud fue rota por un susurro, una voz que parecía surgir desde lo más hondo de un abismo sin fin. «¡Libérame!», murmuró, pero no era la voz de Roland, era la voz de algo atrapado en una prisión de carne y hueso, algo que no debería existir en el mundo de los vivos. Aquellas palabras perforaron el corazón de los sacerdotes, quienes comprendieron que su misión se había vuelto más peligrosa de lo que jamás imaginaron. La entidad no solo estaba jugando con ellos, sino que estaba reclamando su espacio en este mundo, una posesión completa y final. La ira y la maldad en su interior se retorcían, y cada vez que los sacerdotes invocaban la protección divina, la entidad respondía con violencia, como si cada rezo fuese una afrenta intolerable a su existencia. Cuando llegó el amanecer, Roland se desplomó en la cama, agotado, mientras una leve sombra de paz se dibujaba en su rostro, como si el niño aún intentara aferrarse a su humanidad.
Pero al día siguiente, el tormento continuó, y la entidad respondió con un odio renovado, llevando a Roland al borde de la muerte, obligándolo a someterse a un dolor que ni el cuerpo ni la mente de un niño podían soportar. Fue entonces cuando los sacerdotes decidieron que tendrían que intensificar los rituales, arriesgando su propia cordura. El exorcismo final sería una batalla sin tregua, un esfuerzo agotador y sin piedad. Los rezos se prolongaron hasta el borde de la extenuación, sus voces se volvieron gritos y sus manos temblaban bajo el peso de sus cruces. En un último intento por salvar el alma del chico, clamaron al cielo con toda su fe, exigiendo una liberación que se sentía inalcanzable. Finalmente, en medio de aquella lucha entre lo santo y lo impío, Roland lanzó un grito desgarrador que hizo eco en las paredes, una explosión de sonido que llenó el cuarto con un grito prolongado, casi inhumano. En ese instante, las luces parpadearon y el cuerpo de Roland se sacudió en una convulsión final, como si aquella cosa que había habitado en él estuviera siendo arrancada. Al terminar, un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Roland yacía inmóvil, respirando profundamente como si hubiera emergido de una larga pesadilla. Los sacerdotes, agotados, cayeron de rodillas, sintiendo que aquella entidad había desaparecido, o al menos se había retirado a las sombras, dejando a Roland en paz. Sin embargo, ninguno de los que participaron en el exorcismo pudo nunca olvidarlo. La oscuridad que habían enfrentado había sido real, y sabían que en algún lugar, en algún rincón recóndito y olvidado, el mal continuaba acechando, esperando la oportunidad de volver a cruzar al mundo de los vivos. Si te gustó esta historia escalofriante y quieres más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que estrenamos episodio los martes, jueves y domingo. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en el próximo relato.